¿Qué le Y lo preocupa? que más nos preocupa es que ya han pasado años de que salió la ley y ahora que ya tenemos la reglamentación, muy poco se ha avanzado en cuanto a la aplicación. Y lo que yo veo también en las autoridades o las personas que están frente de las instituciones son reacios al cambio, ¿verdad? Y otras personas, ¿verdad?, que simplemente los maestros, sobre todo, también indígenas y no indígenas, ¿verdad?, que quieren seguir en lo que siempre hacen, de que el ministerio ponga todo y que se lleve así como está, ¿verdad? Y eso es lo preocupante para nosotros, ¿verdad? Porque lo que queremos con esta ley es una educación propia, donde se fortalezca la cultura de los pueblos, el idioma, porque vemos que se está perdiendo. Y sobre todo para el autoestima de nuestros hermanos indígenas en cuanto a vemos, ¿verdad?, los atropellos que ocurren ahora, hoy en día en nuestro país. Entonces necesitamos esa educación indígena donde se pueda valorarse y valorar, ¿verdad?, a otros pueblos para una vida mejor. A mí me preocupa, como dice ella, tratándose sobre la educación. Y sin educación uno no puede tener defensa en la vida. Con la educación uno se sabe defender y a mí me preocupa mucho que muy poco se avanza sobre eso. Y quizás con el tiempo llegue a valorar lo que es la persona que yo mismo. A mí me preocupa eso, porque hay demasiado, voy a decir que es por contacto de gente extraña, ¿verdad?, que está todo a nuestro alrededor, entonces así que queremos perder nuestra cultura, nuestra costumbre y todo esto, pero sin ello no somos nada. Bueno, la política del Estado, uno al empezar existía o había un plan 2024 donde hay figura también sobre las situaciones y la prioridad que el gobierno tenía que tener en cuenta con los pueblos indígenas, casi nada. Y yo creo que para abrir caminos, para ir construyendo un estado intercultural, todo depende de los pueblos indígenas. Entonces yo pediría al Estado, ¿verdad?, más oportunidades y acceso a todo lo que realmente es la necesidad que pasa en los pueblos indígenas. Y ya que en Paraguay también era un país, se tenía en cuenta también la parte de que Paraguay era un país también discriminatorio, que hasta ahora seguimos en esta situación, somos todavía discriminados, nos faltan realmente oportunidades de trabajo, oportunidades realmente para que fortalezcamos y mantengamos esa identidad propia que tenemos y hacer valorar y hacer entender al Estado paraguayo que realmente somos un pueblo distinto, aunque somos también paraguayos. Y ese ambiente de la interculturalidad que muchos en la
América Latina se habla de la interculturalidad en la sociedad, son poco también visibles en el país, porque como ya he mencionado, existe la discriminación, la exclusión, entonces poco visiones tenemos en la parte interculturalidad. Yo creo que de mi pueblo también busca un poco esa parte, de un poco el Estado tenga en cuenta que nos dé realmente las herramientas necesarias para que podamos nosotros fortalecer nuestra cultura. Varias ayudas exclusivamente fueron de los extranjeros, varias propiedades o territorios, como se dice, fueron ayudados por muchos de los no paraguayos, voy a decir. Y yo creo que cuando uno tiene su propio territorio es cuando uno va a formar su propia autonomía, porque nosotros como indígenas tenemos nuestra propia autonomía, nuestro propio derecho, tenemos nuestra propia educación dentro de ese territorio. Y yo creo que es muy importante para nosotros el territorio, un lugar donde muchos de mis hermanos indígenas encuentran su paz, tranquilidad, porque muchas veces son recuerdos algunos dolorosos, porque son gente que murieron todo su pasado, y por eso es importante un territorio para ellos. ¿O quieren decir algo en su propia lengua? También es importante que ellos escuchen que ustedes, aparte de castellanos, tienen su lengua propia. Bueno, si como indígena se apoya qué barrera mía entre el Estado y los pueblos indígenas. La hipócrita voluntad política de la autoridad tanto nacional, local, no hipócrita voluntad que toma ya oponando la indígena va para el cotena, ese va el coste, para la vida. Entonces mientras que la afuera, indígena afuera, por hoy no mañana de barreras para mí hacer crédito en la entero va a depender, va a ser la salud, la educación, a uno en el territorio tierra. La Chayimía veterinaria ya segura, está en Museo, está en Cobaía. Entonces, una preocupación que super en las partes más fundamentales, mis tres cosas: territorio, tierra, salud, educación. Depende mucho de la vigores de indígenas afuera. Los mañana vemos que a los bueno, de ya por mí no veo esa beca que primero. Pero mientras que los reales no recuerdan de voluntad, había ser creídas en algún animal o de sea. Uno la hace saber en la educación. Por el ocho de ahora en Baete, yo también soy en Baete. Usted ha leído esa orer pie y vea tanto educación nacional, la educación en Baete, la educación orer pie y bien, se llama oído en la logo, que toma esa por el portajaise y la mitad fue con novia y los pasos y la cultura. Esta transformación en varias TV y ya sube la gente.
Mía una preocupación veo mía ahora lo importa realmente el Estado o las alben cuenta. Pero ahora no niñan tu caño super fuera de hacer que ella y ya pojamos. La super se la preocupación a la versión ahora están varios defendidos como ako ang YouTube hapa iki político partidario TPABI indígenas fuera pero un guajía porque ni temes la votación entonces yo ya veo en la oportunidad la indígena fuera pero que ya ven TPABI ni temes la indígena entonces todo es una preocupación. Yo te quiero decir que para seguir luchando por los derechos de los pueblos indígenas, que tiene mucha importancia la organización. Organizarse, así como el grupo de seguimiento que hemos retomado nuestro compromiso, seguir luchando juntos como pueblo, ¿verdad? Y también no pactar con otras políticas partidarias, porque solamente destruyen, sino que sean organizaciones indígenas y donde nosotros como indígenas reclamemos nuestros derechos. Yo quiero hablar sobre la parte de educación. Yo creo que en la parte de educación en el campo indígena es un paso muy importante por reunir los representantes del pueblo indígena del país para poder luchar juntos. Y hoy se notan resultados y que se logró la ley de la educación indígena y un espacio en el Ministerio de Educación. Y como dijo los compañeros, nada más falta que los compañeros se fortalezcan y encuentren aliados así como empezó con MAPI y hasta ahora da un espacio para reunir con los compañeros y analizar la situación de cada pueblo. Entonces yo creo que es importante destacar esta lucha que se logró y también del apoyo muy fuerte sobre orientación, asesoramiento con la gente factora social. Entonces, yo creo que estamos un paso situación en el campo indígena para poder abrir una nueva etapa en la convivencia del pueblo indígena.